Imagina que eres un profesor, un entrenador personal, un músico, yo qué sé, podría ser hasta un vendehumos. Lo importante es que utilizas Zoom para ofrecer tus reuniones y tus clases, ¿no? Utilizas también la triste webcam del ordenador, pero ha llegado un momento donde crees que necesitas añadir 2 o más cámaras para mejorar tus sesiones, así que, bueno, ¿sabrías cómo hacerlo? Si no sabes cómo hacerlo, has llegado al lugar indicado porque te voy a enseñar cómo puedes utilizar 2 o más cámaras para mejorar tus reuniones de Zoom y además te voy a compartir algunas opciones gráficas para mejorar visualmente tus proyectos. Si quieres saber más, empezamos. Como sabes, hoy en día tenemos la gran suerte de poder acceder a un montón de formadores que ofrecen sus clases online. Para mí, el problema que tienen es que utilizan la mayoría de veces la triste webcam del ordenador o una webcam externa que es bastante mala. El set que vamos a utilizar es realmente sencillo. Lo primero que necesitas es el ordenador con el que haces tus Zoom habitualmente. A esto vamos a agregar 2 cámaras que nos van a ofrecer ese multi-stream. Esto se podría mejorar mucho más aún, pero solo con esto ya, si empiezas por ahí, creo que ya vas a poder ofrecer clases online mucho mejor que en la mayoría de formaciones. Quizás te preguntes, ¿por qué necesito utilizar 2 cámaras en mis clases online? Pues la primera cámara te va a servir para mejorar tu imagen. Te evitas de tener cámaras como esta, que por ejemplo te está sacando papada, no controlas el entorno, te está sacando una escena fea. Así que ya sea una webcam o una cámara mejor, la primera cámara te va a servir para mejorar tu imagen. La segunda cámara, ¿para qué te va a servir? Por ejemplo, para mostrar explicaciones. Imagina que eres profesor de piano, tienes aquí tu piano y tienes otra cámara que te está enfocando y en tus lecciones pues puedes mostrar mucho más. Esto puede servir también, por ejemplo, si estás enseñando póker. Imagínate, pues tienes una cámara donde estás mostrando solo tus manos o magia o cocina o cualquier cosa, ¿no? Tiene muchas utilidades utilizar 2 cámaras. Así que para el ejemplo que yo te voy a poner, vamos a hacer eso. Vamos a poner una cámara aquí que ya mejore un poco nuestra imagen y vamos a poner otra cámara en este trípode enfocando el teclado, pues que te va a dar ese ejemplo, ¿no? Ahora, lo siguiente, si vamos a Zoom, ¿cómo podemos añadir 2 cámaras? Pues lo primero que te das cuenta es que no podemos, porque si vamos a vídeo y elegimos la cámara que queremos, simplemente le damos aquí y ya vemos que solo podemos elegir una de ellas, en este caso la cámara integrada, pero aunque tuviera más, pues yo en Zoom solo puedo, en principio, solo puedo hacer una. Ahora vamos a ver cómo podemos agregar más de 2 cámaras. Para este ejemplo, las cámaras que voy a utilizar son 2 cámaras de este tipo. Esta cámara es una webcam avanzada, tiene un montón de opciones súper interesantes, ofrece seguimiento a través de inteligencia artificial, también control remoto, por ejemplo, a través de gestos, ¿no? Bueno, es una cámara, pues, es bastante interesante. Si te gusta, si ves que funciona bien y puede ser interesante para ti, pues no es indispensable, pero bueno, sí es una buena opción, ¿no? Entonces te voy a dejar algo que es muy interesante. Si vas al link de la descripción, vienes aquí, tienes tienda oficial, copias este código de descuento que te voy a dejar, vas al link de la tienda oficial, como te digo, lo que hacemos es añadirla a la cesta. Y cuando llegamos al paso de poner ya nuestros datos de contacto, si venimos al código de descuento y pegamos y le damos a aplicar, vas a ver que te llevas de momento casi 27 eurazos de descuento. Así que creo que no está mal. Así que bueno, si ves el vídeo y ves que al final te interesan estas webcam, pues bueno, tienes ese descuentazo que es súper interesante. Así que ahora vamos a ver cómo situamos estas cámaras. Volvemos ahora que tengo el setting un poco más montado, pero tenemos lo mismo, simplemente un ordenador que es el que va a hacer la transmisión de Zoom. Tenemos aquí una cámara que es la que me va a enfocar frontalmente, tenemos aquí otra cámara que es la que pues va a enfocar esos detalles si los necesitamos y tenemos aquí el mezclador que es el que va a enviar esa imagen mezclada, la va a enviar a Zoom. Ahora, para mezclar las 2 fuentes de vídeo que nos ofrecen las cámaras, lo que necesitamos es un mezclador o switcher. Hay opciones software, pero también hay opciones hardware. En este caso yo tengo aquí una que es muy sencilla de utilizar, es prácticamente como utilizar un smartphone, así que me parece muy intuitivo y por un lado tendrías el zoom y por otro lado tendrías la mezcla de cámara. Me parece genial.
Tenemos aquí nuestro mezclador y lo primero que tenemos que hacer es añadir nuestras cámaras. Es muy sencillo, simplemente esta cámara tiene varias conexiones, pero una de ellas es USB. Simplemente la tenemos que conectar por USB y tenemos que agregarla, como vas a ver que se hace directamente. Es muy sencillo. Como vemos aquí tenemos una fuente vacía, tenemos un proyecto totalmente vacío. Le damos a webcam 2, que es el webcam de la derecha, simplemente vemos que ya tenemos nuestra cámara. Vemos que aquí aparecen diferentes opciones, no lo vamos a tocar por el momento y le damos salvar. Ya tenemos una de nuestras cámaras que podríamos enviar a Zoom. Ahora vamos a agregar la otra, que es tan fácil como conectar el otro USB. Conectamos al otro USB y vas a ver que es tan fácil como darle al más y darle a la otra fuente de entrada. Simplemente le damos a webcam 1, le damos a la otra Osbot Tail Air y vemos que ya tenemos la imagen de nuestro teclado. Simplemente le damos a salvar y aquí en el mezclador ya vemos que podemos cambiar entre diferentes fuentes. Nosotros lo que cambiemos aquí es lo que va a llegar directamente a nuestro Zoom. Hasta este momento ya tenemos las dos cámaras, como habíamos dicho, llegan a nuestro mezclador donde podemos mezclar entre las diferentes fuentes y ahora lo que queremos es que la señal llegue a nuestro Zoom. Es muy sencillo, simplemente con un cable sencillo de USB conectamos a la salida del Talent. Esto se podría hacer de varias maneras, pero el USB es para mí pues la más cómoda, ¿no? Para gente pues que tampoco es profesional. Conectamos y simplemente ahora pues estamos en Zoom y vas a ver el cambio. En este momento tenemos la webcam y si pinchamos aquí vemos aquí que tenemos Osbot Talent. Simplemente pinchamos aquí y vas a ver el cambio. Bueno, aquí creo que ya puedes ver el cambio que se ha producido y simplemente si yo pinchara, pues ahora quiero el teclado, pues simplemente voy pinchando aquí como si fuera una sencilla tablet, ¿no? Y para añadir el audio de este equipo sería exactamente lo mismo. Tendríamos que venir a audio y seleccionar Mic Osbot Talent y ya tendríamos el audio que nos llega aquí. Hasta aquí ya tenemos lo que te había prometido. Dos cámaras que llegan a un mezclador donde podemos cambiar fácilmente entre ellas. Como ves, llegan a Zoom y podemos cambiar sin ningún tipo de problema y es súper sencillo. Hasta este momento, si haces esto, ya serás un profesor que tendrás unas clases más atractivas. Por ejemplo, si estás enseñando guitarra, tendrás una cámara enfocando a tu guitarra y cambiarás, te enfocarás a ti en otros momentos. Bueno, serás un profesor que ofrecerá clases mucho más atractivas. Si eres un vendehumos, pues seguirás siendo un vendehumos igual, pero bueno, tendrás un setting más profesional y más atractivo para tu audiencia. Ahora no me gustaría quedarme aquí y lo que te voy a enseñar son algunas opciones extra que puedes tener con el Talent para mejorar tu zoom visualmente. Por ejemplo, imagina que yo pincho la cámara de las manos que hemos visto. Estas cámaras, como tienen control remoto, pues simplemente pinchando aquí yo podría mejorar el plano y pues podría mover la cámara al punto que quisiera, hacer zoom y bueno, podría situar la cámara donde me interese, ¿no? Entonces, pues creo que es bastante interesante. Algo interesante de por qué he elegido esta cámara y no otra es porque tienen control gestual. Y esto creo que para profesores online, para formadores puede ser bastante práctico. Por ejemplo, yo estoy aquí y la cámara, como ves, pues no me sigue, ¿no? Si ahora yo levanto la mano y quiero que me siga, pues simplemente ella pues va a hacer ese seguimiento, va a ir donde yo esté de la sala. Creo que para profesores pues es bastante interesante. También si hacemos así y hacemos así, pues tiene el gesto del zoom y como ves pues hace un zoom. Tiene diferentes gestos que, bueno, simplemente hay que utilizarlos con las cámaras, no nos vamos a centrar ahí. Y ahora lo que me gustaría enseñarte es pues otras opciones interesantes del Osbot Talent. Imagina que yo quiero agregar gráficos. Simplemente vengo aquí a la escena donde tengo pues el teclado, por ejemplo, y yo vengo aquí a GFX y le doy al más. Simplemente pues puedo añadir todo esto que tengo aquí, puedo añadir desde bullet list, relojes, relojes analógicos, ¿no? Si quisiera añadir un título, pues simplemente pincho aquí, yo quiero poner este título, lo cambiaría si quisiera, yo lo voy a mover aquí, lo hago un poquito más pequeño y simplemente le doy. Ahora, por ejemplo, yo quiero añadir el grafismo, simplemente pincho en esta cámara, me vengo a GFX y en este momento yo lanzo esa señal y eso está llegando a zoom. O sea, de zoom te olvidas, simplemente tienes zoom ahí para ver que estás enviando la señal y todo lo realizas desde aquí. Simplemente pinchas, cierras el GFX y listo. Vienes aquí,
quieres agregar el GFX, como ves, se agrega en la cámara que tú quieras y ya lo tendríamos. Entonces puedes ir cambiando, eso está llegando a Zoom y creo que es súper interesante. Ahora, este equipo hemos agregado 2 cámaras, pero podríamos agregar hasta 4. Yo lo que voy a hacer es agregar una fuente HDMI, que simplemente es pues como si tuvieras otra cámara. Si no son estas, pues puedes agregar otra fuente HDMI. Aquí tengo un HDMI con la señal del ordenador de fondo, simplemente tendría que conectarlo, le damos al más y agregamos una fuente HDMI, en este caso yo sé que es la 1. Vemos que es la imagen que nos llega, aquí podríamos hacer ya directamente varias cosas, pero bueno, simplemente le damos a salvar y vemos que yo pincho y tengo la imagen de la señal del fondo. Y ahora en Zoom podría hacer exactamente lo mismo, cambiar entre las diferentes fuentes, como puedes ver, y una de las fuentes sería esa pantalla de fondo del vídeo que ha agregado. Así que, bueno, súper útil y así hasta 4 entradas, pero incluso podrías agregar algunas más. El Osbot Talent es un equipo muy potente, como puedes ver. Ahora una opción que me parece muy interesante para formadores es la opción de dibujar encima de la pantalla. Creo que puede ser muy práctico, simplemente venimos aquí, yo pincho la cámara que quisiera, voy a pinchar, pues por ejemplo, esta mía, yo pincho aquí y dibujo, simplemente pues una luz aquí, otra luz aquí, tenemos otra luz de contra que nos llega desde aquí y como ves pues tiene diferentes opciones, una de ellas es que se va borrando, simplemente tendríamos que venir al engranaje, le podríamos decir auto clean, 10 segundos, 5 segundos, simplemente pinchamos la cámara que nos interese, pinchamos al dibujo y como ves pues lo tenemos aquí, cerramos y cambiamos de cámara, volvemos y nada, simplemente pues si seguimos, queremos cambiarla de color, pues dibujamos, queremos hacerlo en otro color y él pues tiene la autolimpieza. En este momento ya sabes cómo hacer un multicámara a zoom e incluso alguna cosa más. Ahora, si te han gustado los equipos Osbot y quieres llevarte un descuento, tienes que pinchar el link de la descripción, te llevará a la página de Osbot, puedes elegir pues el equipo Osbot que quieras, simplemente vienes a comprar ahora, lo añades evidentemente a tu carrito de compra. Por ejemplo, si te gustara el Osbot Talent porque te han gustado las funciones que tiene, lo añades a la cesta, ya en la página de pago pegas el código de descuento que también te dejo en la descripción, lo aplicas y vas a ver que te llevas un descuentazo en cualquier equipo Osbot. En este caso casi 53 euros, que creo que está súper bien. Como has visto, son equipos muy potentes. Esto podrías hacer lo mismo con otro tipo de cámaras, también podrías hacerlo, pero creo que estas cámaras pues tienen unas opciones que no tienen otras actualmente. Así que bueno, si te ha gustado y quieres saber más sobre esto, por supuesto deja tu comentario. Si ha faltado algo en explicar, por supuesto deja el comentario y podemos hacer vídeos para que sigas mejorando en tus formaciones online. Por mi parte, esto ha sido todo. Dame un Jere, nos vemos en próximos vídeos, pero antes me queda recordar que está el canal de Telegram de Vmixeros que me permite compartir más información. También está en WhatsApp, o sea que no te preocupes si no tienes Telegram. Por mi parte, definitivamente esto ha sido todo. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.